asistente de marketing de Grupo PIA. Y en esta ocasión, Pablo nos mostrará, a través de la apasionante figura de Steve Jobs, fundador y presidente de Apple, cómo realmente son las fortalezas las que definen a un gran líder o líder extraordinario. Pablo Riera es presidente de Grupo PIA, licenciado en Ciencias Empresariales, máster en Consultoría y Coaching para el Cambio por la Oxford University, socio estratégico de Zenger Follman para España, Brasil, Portugal y Oriente Medio y socio estratégico de Cariu Internacional. Pablo, cuando quieras. Muchas gracias, Natalia. Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes, depende de dónde nos escucháis, y bienvenidos a uno más de nuestros webinars de nuestro ciclo mensual de webinars. Está también conmigo durante el día de hoy Mariano Peré, nuestro director de estudios y de engagement, al que invitaré a participar en algunos momentos del webinar para que desde una perspectiva quizás menos técnica y que de una perspectiva quizás más práctica, más de experiencia personal, nos pueda también comentar su visión o su punto de vista sobre alguno de los temas que comentaremos durante el día de hoy. Bueno, como podéis ver, el título con el que he querido empezar el webinar de hoy es si pueden las fortalezas ocultar las debilidades en un líder. Y antes de empezar yo con mi exposición, me gustaría conocer vuestra opinión al respecto de esta pregunta. Con lo que voy a hacer es, os voy a lanzar esta pregunta, la podréis ver en pantalla, y cuando la veáis en pantalla podéis hacer clic en la respuesta que consideréis más acertada. Después os mostraré los resultados de vuestras propias respuestas a la pregunta. Podéis ya en este momento probablemente ver la pregunta en pantalla, y lo que os pido es que vayáis respondiendo lo antes que podáis. Llevamos un 40% de votos, un 60%, un 65%, un 80%, muy bien, vamos a cerrar el pool. Y estos son los resultados que vosotros mismos habéis dado a esta primera pregunta. ¿Pueden las fortalezas ocultar las debilidades? El 59%, casi el 60%, opináis que sí, que las fortalezas pueden ocultar las debilidades de un líder. El 12% piensa que no, y el 29% que en algunas ocasiones sí que las pueden ocultar. Bien, pues a lo largo de este webinar, de este seminario, intentaremos dar respuesta a esta pregunta. Y para ello, aparte de mostraros algunos datos de nuestra investigación, veremos también un caso que creo que es fascinante, que es el caso de Steve Jobs, el expresidente de Apple Computers, como ejemplo de lo que podría ser un gran líder que probablemente tenga fortalezas y también tenga algunas debilidades. Muy bien, pues empezamos. Al final del webinar lo que habremos cubierto o habremos intentado cubrir es, por un lado, qué es lo que define a los grandes líderes según la investigación que hemos realizado. Por otro lado, cómo podemos elegir o cómo podemos investigar sobre qué fortalezas queremos y podemos mejorar, y podemos desarrollarnos. Y hablaremos también de una nueva investigación y de un nuevo modelo de desarrollo que nosotros llamamos desarrollo no lineal o cross-training, entrenamiento cruzado, para construir alguna de vuestras fortalezas. Para ello, como os comentaba, utilizaremos el caso de Steve Jobs y veremos en el caso de Steve Jobs el juego que tienen o la interrelación existente entre sus fortalezas y sus debilidades. Y aquí me gustaría haceros una nueva pregunta. Si es posible ser un gran líder teniendo debilidades. Os voy a lanzar la pregunta y podéis ir respondiendo desde ya. ¿Es posible ser un gran líder teniendo debilidades? Llevamos un 50% de votos, un 67%, un 75%, muy bien, y un 100%. Cerramos la encuesta y estos son los resultados de vuestras respuestas a la pregunta. El 90% de vosotros consideráis que sí, que es posible que un gran líder tenga debilidades. Tan solo el 10% pensáis que a veces es posible
y el 0% habéis dicho que no es posible. Bueno, pues la investigación, como veréis ahora a lo largo de la presentación, de alguna manera viene a reafirmar lo que vosotros mismos habéis dicho en esta pregunta, en esta pequeña encuesta. Bien, la investigación sobre el impacto de las fortalezas la podemos dividir en dos etapas. Una primera etapa que fue una investigación original que hicimos conjuntamente con Joe Follman durante el año 2002, y en este estudio que realizamos sobre aproximadamente 2.000 líderes, en cierto modo cambió de forma bastante fundamental cómo enfocábamos, cómo veíamos hasta esa misma fecha el liderazgo y concretamente el desarrollo del liderazgo. Esta misma investigación, pero con números muchísimo más amplios, ha sido desarrollada en el año 2011 y sobre una muestra de más de 25.000 líderes, y los resultados que hemos obtenido son exactamente los mismos. Y os voy a mostrar ahora algunos de los datos principales de esta investigación en relación al tema que estamos hablando. Lo que hemos visto es que un líder que tenga 3 grandes fortalezas eleva su efectividad de liderazgo hasta el percentil 80, es decir, que estaría considerado entre el 20% de los mejores líderes mundiales. La muestra de la que os hablaba, 25.000 líderes, una muestra mundial en la que hay líderes de más de 3.500 empresas y líderes de más de 22 países. Lo que podéis ver aquí es que cuando un líder no tiene ni fortalezas ni debilidades, tiene 0 fortalezas, aproximadamente se situaría de media en el percentil 34 en la investigación del 2002 y en el 35, es decir, prácticamente igual en la investigación del 2011. Es decir, se situaría en el tercio inferior de la muestra y por tanto tendría cerca de un 65% de líderes más efectivos que él y por tanto mejores contribuidores y mejores directivos que él. Simplemente cuando un líder pasa a tener una gran fortaleza profunda, lo que observamos es que prácticamente se duplica de media su percentil de efectividad como líder, y pasaría ya al primer tercio, es decir, ya solo tendría aproximadamente un 35%, un 36% de líderes que estarían mejor evaluados en su efectividad como líderes que él. Esto nos demuestra el enorme impacto que tiene simplemente el pasar de no tener ninguna fortaleza a tener alguna gran fortaleza profunda, una sola competencia en la que seamos excepcionalmente buenos. Cuando vemos qué pasa con líderes que tienen 2, 3, 4, 5 y hasta 6 grandes fortalezas, lo que observamos es esto que tenéis en este gráfico. Con 2 pasamos al 74, con 3 grandes fortalezas estaríamos ya en el percentil 80-81. Es decir, un líder que ya tenga 3 competencias a un altísimo nivel de efectividad estaría evaluado entre el 20% de los mejores líderes mundiales. Y cuando alguien tiene 6 competencias a ese nivel, estaría considerado uno de los top 10, uno de los 10 mejores líderes a nivel mundial, que es lo que nosotros llamamos líderes extraordinarios, que son aquellos que están en el percentil 90. Por tanto, aquí lo que podemos ver es claramente como lo que determina el nivel de efectividad de un líder son el número de grandes fortalezas que tiene. También nos podemos encontrar con líderes que tienen debilidades. Y lo que tenéis aquí es en qué percentil o qué nivel de efectividad del liderazgo tendría un líder que sin tener fortalezas profundas, sin tener grandes fortalezas, tenga una o más debilidades fatales. Y consideramos debilidades fatales no meras debilidades, consideramos debilidades fatales evaluaciones muy bajas en una competencia, o incluso evaluaciones que sin ser muy bajas, pero simplemente siendo promedio, son en una competencia que es crítica para la posición y la situación y el momento de ese líder. Digamos que lo que hace que una competencia sea fuerte, sea débil o sea una debilidad fatal, no es solo el nivel de evaluación o el nivel de puntuación que uno pueda tener en esa competencia, sino que tiene una importancia enorme el concepto de situacionalidad, el concepto de situacionalidad descrito por Blanchard, en el sentido de que las competencias todas son importantes, pero no todas son igual de importantes para cualquier líder, en función del momento en el que estemos, en función de la posición y la responsabilidad que tengamos, en función de cuál sea la misión, la cultura de una organización. Unas competencias cobran especial relevancia, y cuando alguien en una de estas competencias clave para el momento, para su posición, para su empresa, tiene una puntuación baja o incluso promedio,
eso lo que puede hacer es que sea considerado una debilidad fatal. Por poner simplemente un ejemplo que ilustre lo que acabo de comentar, imaginémonos dos líderes, uno que es un líder de un departamento técnico de I+D, por ejemplo, de investigación y desarrollo en una universidad, y otro que es pues un líder de proyecto o, por ejemplo, un consultor o un formador. En el caso de la competencia, por ejemplo, comunicación o la comunicación o lo que sea la capacidad de hablar en público, por ejemplo, es la misma competencia, pero sin embargo, clarísimamente en el caso de la persona que está trabajando en un departamento de investigación y desarrollo y que probablemente tenga muchísimo trabajo técnico e individual que hacer, probablemente el nivel de exigencia o de requerimiento de su competencia de comunicación no sea el mismo que el que debe tener pues, un consultor o un formador o un profesor o un director de proyecto. Por tanto, la situacionalidad influye también a la hora de determinar cuándo una competencia es o no es una debilidad fatal en función de su puntuación. Bien, una nueva pregunta que me gustaría haceros. ¿Puede un líder tener al mismo tiempo fortalezas profundas, grandes fortalezas y debilidades profundas, es decir, debilidades fatales? Y lo que voy a hacer es poneros esta pregunta para que la podáis responder vosotros. Puede ser no, puede ser algunas veces, puede ser sí. Llevamos en este momento ya un 47% de votos. Animaros los que faltéis. ¿Puede un líder tener al mismo tiempo grandes fortalezas y competencias en las que tenga una debilidad fatal? Y llevamos en este momento un 70% de los votos. Muy bien, pues lo que habéis dicho es lo que os voy a poner ahora mismo en pantalla. El 23%, que está muy repartida la respuesta en esta pregunta, el 23% habéis considerado que no es posible tener al mismo tiempo grandes fortalezas y debilidades fatales. El 30%, aproximadamente un tercio, que algunas veces es posible. Y el 45%, la mayoría, decís que sí es posible que un líder tenga al mismo tiempo grandes fortalezas y grandes debilidades. Bueno, pues os voy a dar la respuesta que da la propia investigación. Esta investigación está realizada sobre 27.000 líderes evaluados y lo que podéis ver es que solo 35 de estos 27.000 líderes tienen 5 o más fortalezas profundas y al mismo tiempo tienen una o más debilidades fatales o profundas también. Es decir, el número de líderes que realmente pueden tener al mismo tiempo grandes fortalezas y grandes debilidades es tan solo el 0,1% de toda la población. Y con una muestra tan inmensa como la que tenemos de 27.000 líderes, podríamos decir que esto se podría extrapolar a todo el universo, es decir, a nivel de todos los líderes que podamos evaluar. Solo un 0,1% de la población de líderes tiene simultáneamente varias fortalezas profundas y una o más debilidades profundas. Esto también tiene impacto. El tema es que lo que podemos ver en esta gráfica es que aunque teniendo impacto, tampoco es demasiado. Fijaros, alguien que tiene 5 grandes fortalezas y no tiene ninguna debilidad fatal, estaría de media evaluado en el percentil 93 de toda la muestra. Es decir, estaría entre el 10% de los mejores líderes del mundo, en concreto en el 7% de los mejores líderes del mundo, con 5 competencias en las que sea excepcionalmente bueno. Y cuando cogemos ese pequeño porcentaje del 0,1%, esos 35 líderes que tienen 5 o más fortalezas profundas, pero que tienen alguna falla fatal, alguna debilidad fatal, su nivel de efectividad baja al 80%. Es decir, es algo más bajo, sí que por supuesto es más bajo, 13 puntos menos, pero siguen siendo muy grandes líderes. Lo que podemos ver es que estarían situados entre el 20% de los mejores líderes. Por tanto, vemos que las debilidades fatales y las debilidades tienen un impacto en la efectividad del líder, pero son realmente sus grandes fortalezas lo que lo definen, lo que lo hacen realmente excepcional. Y como os comentaba, lo que vamos a hacer para ver un ejemplo de lo que acabamos de comentar con números de nuestra investigación, vamos a analizar el caso de Apple y el caso de Steve Jobs, que como sabéis es una de las compañías más rentables y más exitosas de todos los tiempos. Por simplemente hacer un poquito de historia sobre Apple, comentaros que bueno, en el año 96, a pesar de haber sido el creador del ordenador personal
luchaba por mantenerse a flote, una empresa que estaba en una situación muy difícil. Ahora, 15 años después, y tras el regreso, como sabéis, en una segunda etapa de Steve Jobs, Apple es la compañía más valiosa del mundo por acción, superando a su eterno rival Microsoft y a compañías como Exxon, que siempre salían como las más valiosas del mundo. En este momento, la compañía que tiene un mayor valor bursátil del mundo en la bolsa de Nueva York es Apple. Concretamente, ayer estaba la acción de Apple a más de $650. La cuota de mercado de portátiles o de PCs de Apple se ha multiplicado por 15 en estos 15 años y los Mac son ahora el 5,2% del mercado mundial. Pero lo que ha hecho excepcionalmente distinto a Apple fundamentalmente es su capacidad de innovación y hoy Apple es el segundo mayor vendedor del mundo de smartphones y es el primero en tabletas en el mundo. Con el iTunes y con el iPod, Apple ha cambiado los fundamentos y paradigmas del negocio de la música. De hecho, la cuota de mercado que hoy tiene Apple en el mundo de la música digital representa el 66,2% de la cuota de mercado mundial. Y por último, podemos decir que no va a parar ahí porque ahora está cambiando, como sabéis, también el negocio editorial y el mundo de la prensa. El sector editorial y el sector de la prensa están inmersos en un profundo cambio tecnológico, están en una profunda crisis en la que está desapareciendo, está reduciéndose muchísimo, como sabéis, el mundo del papel y se está haciendo cada vez más digital. Y como ya sabréis los que tenéis Apple, pues por sus diferentes aplicaciones, como por ejemplo el iBook Store, pues Apple está incorporando a la gran mayor parte de las grandes editoriales y a las firmas habituales de prensa escrita a su mundo de sus tabletas y sus iPhones. Bueno, y el creador de todo esto, ¿quién ha sido? Pues clarísimamente, yo creo que no hay duda al respecto, el creador de todo este milagro ha sido Steve Jobs. Y aquí os he puesto la foto de cuando presentó su primera iPad por Navidad, ¿no? Y sin duda es una figura que yo creo que es apasionante y fascinante y que ejemplifica muy bien de lo que estamos hablando hoy. Y al mismo tiempo es una figura también muy controvertida, sobre todo y especialmente después de la biografía que salió hace no demasiado tiempo, escrita por Walter Isaacson y que, como sabéis, es la única biografía oficial y autorizada por el propio Jobs. Para ejemplarizar con este caso de Steve Jobs, lo que hemos estado antes viendo con números de la investigación, lo que vamos a hacer es algunas menciones, algunas historias y algunas citas de gente que ha hablado sobre él, que ha trabajado directamente con él y que están recogidas en esta biografía de Walter Isaacson, que para los que no hayáis leído os recomiendo encarecidamente. Una de sus grandes fortalezas, sin duda, profundas, fue su enorme visión. Regis McKenna decía que Wozniak, el socio fundador, como sabéis, de Apple con Steve Jobs, diseñó una gran máquina, pero que hoy día seguiría en una tienda de curiosidades si no fuera por la increíble visión de negocio que tenía Steve Jobs. Bruce Horn, que era uno de los jefes de programación del Xerox PARC, el Xerox PARC es un parque tecnológico que en su momento fue desarrollado solo por Xerox y que está pegadito a lo que es la Universidad de Stanford en Palo Alto. La primera vez que se encontró con Jobs, Jobs le dijo: tienes que venirte a Apple mañana por la mañana. Le dijo Jobs: tengo muchas cosas que mostrarte. Y Horst finalmente se fue con él, mordió el anzuelo de Jobs y el propio Horst decía que Steve estaba tan apasionado sobre construir esta máquina genial que cambiaría el mundo, que en cierto modo eso fue lo que le enganchó para dejar Xerox y marcharse con él. Y Horst recordaba en esta mención que hace en la biografía de Jobs, que de alguna manera, con la fuerza y con la visión y la personalidad que Jobs tenía, cambió su forma de pensar sobre el mundo y sobre la tecnología. Y eso fue lo que de alguna manera lo atrajo para dejar pues, un trabajo también fascinante que tenía en el Xerox PARC, en el centro de investigación, e irse a trabajar con él. Otra de las grandes fortalezas que sin duda se le ha atribuido a Steve Jobs es su capacidad para inspirar a otros, para inspirar y motivar a las personas que trabajaban con él. Y aquí os voy a poner un ejemplo. El problema es que Jobs estaba disgustado con Larry Kenton. Larry Kenton era el responsable del desarrollo de software de sus Macs. Y lo que le disgustaba en cierto modo es que decía que el arranque de los Mac, en ese momento, el arranque, cuando tú le das al botón de arranque o de encendido al equipo,
cuando abres la pantalla, pues que en ese momento era muy lento. Jobs le dijo, si con ello pudieras salvar la vida de una persona, ¿encontrarías la forma de reducir 10 segundos el arranque del Mac? Y tras esta pregunta, Keaton le dijo que seguramente sí podría. ¿Cuál ha sido la realidad después de este reto? Bueno, pues si calculamos que hay 5 millones de personas que utilizan un Mac y calculamos que se consiguiesen estos 10 segundos menos invertidos en el arranque, estaríamos hablando de 300 millones de horas ahorradas al año. Si calculamos el tiempo medio de una vida, esto equivaldría más o menos al tiempo de 100 vidas ahorradas al año. Y esto es lo que Jobs le dijo a su programador. Larry quedó admirado e impresionado y unas pocas semanas después regresó a junto de Jobs y le dijo que el arranque no lo había reducido en 10 segundos, sino que lo había reducido en 28 segundos. Y esto es lo que consiguen de alguna manera los líderes que son inspiradores o motivadores, ¿no? Que consiguen, a través de su capacidad de inspiración, conseguir que las personas que trabajan para ellos consigan niveles de contribución excepcionales y que superan con mucho incluso los objetivos previstos. Otra de las grandes fortalezas que tenía Jobs era crear orgullo y compromiso entre todos aquellos que trabajaban con él. Decían algunos de sus colegas que cuando el diseño por fin estaba terminado y listo, Jobs los llamaba a todos, los invitaba a todos y se los llevaba a una ceremonia o a una celebración. Decía que los verdaderos artistas son aquellos que firman su trabajo y las firmas del equipo están grabadas internamente en todos los Mac. Probablemente no lo habéis visto nunca, pero aquí lo que tenéis a vuestra derecha es la placa base de un Mac y lo que podéis ver es todas las firmas serigrafiadas de todo el equipo de desarrollo que ha trabajado en el desarrollo de este Mac. Nadie las verá nunca, pero los miembros del equipo, los que han trabajado en este proyecto, saben que sus firmas están dentro. Igual que saben que los circuitos y las placas bases de los Apple son muy elegantes y mucho más hermosas de la que puede ser la placa base de cualquier otro equipo o PC de cualquier otro fabricante. Porque así, de alguna manera, quería Jobs que fuese, aunque el cliente nunca las fuese a ver. Otra de las grandísimas fortalezas que tenía Steve Jobs era, sin duda, su capacidad para establecer objetivos retadores, estimulantes y ambiciosos. Y para ello os voy a poner otra de las menciones que aparece en su biografía. El problema es que los ingenieros de software decían que no podían fijar una fecha de entrega para la nueva versión del sistema operativo. Perdón. El director de software le explica calmado esta situación a Jobs y le dice que necesitarán al menos 2 semanas más para terminar el código. Hay una pausa, Jobs no se enfada esta vez, que sabéis que tenía tendencia al enfado, y en vez de eso les habla de forma fría y en un tono sobrio. Y les dice que son realmente estupendos, que son tan buenos que sabe que lo podrán hacer antes. Finalmente les dice, no nos podemos dormir, vamos a validar el código en una semana antes, desde el lunes, y lo haremos con vuestras firmas como autores en él. Y así fue. El código estuvo terminado y el sistema operativo salió en una semana y ese código y ese sistema operativo estaba firmado con las firmas de todos los autores del equipo de desarrollo de software de Apple Computers. Por último, podemos decir que otra de sus grandísimas fortalezas era la enorme pasión que sentía por los productos y por la perfección. Estaba permanentemente obsesionado con que sus productos fuesen los mejores, con que fuesen la experiencia única y clarísimamente diferente para sus clientes, que no hubiese posibilidad de comparación. Y siempre estaba diciéndole a la gente que tenía que prestar atención a los detalles, que nada es pequeño o efímero, que tenemos que cuidar el diseño y la estética, que tenemos que tener las mejores características y especificaciones técnicas y ofrecer las mejores ventajas a los clientes, que tenemos que buscar equipos que tengan una usabilidad enorme y que sean tan fáciles de usar que un niño de 3 años los pudiese usar. Y hoy creo que esto es una realidad. Por lo menos os puedo comentar mi anécdota personal o mi experiencia personal. Yo tengo una niña de 3 años y medio y maneja el iPad en algunas cosas mejor que yo. Es impresionante lo intuitivo que es el sistema operativo de las tabletas o del iPhone y que hasta un niño de 3 o 4 años puede utilizarlo con facilidad. La funcionalidad que deben tener los equipos, la fabricación que debe ser perfecta, los colores que sean atractivos. Es decir, clarísimamente otra de las grandes fortalezas de Jobs era su pasión
por los productos y la perfección. Y me gustaría haceros una pregunta, una reflexión, aunque no la contestéis, o si queréis la podéis contestar escribiendo en la pantalla de vuestras preguntas o de vuestro chat. Está claro que Steve Jobs, como hemos visto hasta ahora, tenía enormes fortalezas y que sin duda es lo que más recordamos de él y es lo que sin duda lo ha hecho diferente. Pero, ¿creéis que tenía Steve Jobs también debilidades? Y estoy seguro que pensaréis como yo que sí que las tenía. Y de hecho, los que hayáis leído como yo la biografía autorizada de Jobs, habéis visto que se mencionan de él a lo largo de esta biografía al menos tantos elementos o tantas anécdotas negativas como positivas. Y yo he recogido algunas que he considerado que son las más representativas de Steve Jobs. La primera es el tema de la higiene. ¿Era el tema de la higiene una debilidad o era un fallo fatal? ¿Era una mera debilidad o era un fallo fatal? ¿No? Comentarios que aparecen en el libro relacionados con esto, pues había este tema de la falta de higiene. En las reuniones teníamos que ver sus pies sucios. Era habitual que en algunas reuniones Steve se descalzase, como sabéis, era una persona muy orientada al zen y al yoga, y era muy habitual verlo por los pasillos de Apple o en su propio despacho, incluso en las reuniones descalzo. Y lógicamente cuando anda uno mucho descalzo, pues lo lógico es que sus pies no estén demasiado limpios, ¿no? Decían incluso que algunas veces para controlar su estrés te lo encontrabas con los pies metidos en la taza de un váter de la oficina, lo cual decían que no resultaba muy agradable, ¿no? ¿Qué creéis vosotros? ¿Que su falta de higiene era una debilidad o era un fallo fatal? Yo voy a poner la pregunta en la pantalla para que podáis votar. Llevamos un 50% de votos. Un 76. Bueno, yo creo que es suficiente, llevamos ya un 90. Pues lo que habéis dicho, por amplísima mayoría, es que, bueno, probablemente su falta de higiene pues era una debilidad, ¿eh? El 92% habéis dicho esto y tan solo un 8% consideráis que era un fallo fatal. Bueno, pues probablemente, como vosotros mismos por amplísima mayoría decís, en el caso de un líder, esto era una debilidad y no era un fallo fatal, ¿eh? Antes hablábamos del concepto de la situacionalidad y de cuando algo, si es muy bueno o si es muy malo, tiene un gran impacto, ¿no? Cuando podemos diferenciar entre una debilidad o un fallo fatal o entre una fortaleza profunda o no, en función de la situación, en función de lo que ese elemento tenga para la posición, el momento o la responsabilidad que uno tenga. Y probablemente para Steve Jobs como líder y como cabeza visible y manager y principal directivo de Apple, pues su falta de higiene fuese un problema para muchos, fuese claramente una debilidad, pero no un fallo fatal que le impidiese tener un enorme grado de contribución, ¿no? Voy a hacer una pausa aquí antes de seguir viendo algunas otras de sus debilidades para preguntarle a Mariano si quiere hacer algún comentario de lo que hemos visto hasta ahora, si por su propia experiencia de más de 30 años trabajando con muchísimas organizaciones y muchísimos líderes, si crees, Mariano, que de alguna manera tu experiencia personal y práctica refleja en cierto modo lo que hemos visto hasta ahora, que de alguna manera encontramos grandes líderes con grandes fortalezas que los diferencian y que sin embargo pueden tener debilidades. Y si te has encontrado a lo largo de tu vida profesional hasta ahora con este tipo de personas que clarísimamente, pues teniendo algunas debilidades, sin embargo, son enormes líderes por las fortalezas que tienen. Puedes hablar cuando quieras, Mariana. Gracias. Bueno, la verdad es que es una pregunta estupenda porque uno recuerda, ¿verdad? Los que ya tenemos cierta edad y hemos trabajado en distintas empresas, pues gente importante y con debilidades, ¿no? Y es muy bonita esta pregunta que has hecho, ¿no? ¿Es una debilidad o es un fallo fatal, ¿no? Porque debilidades tiene todo el mundo, todos los líderes, ¿no?
no hay ningún líder sin debilidades. El fallo fatal, y hasta qué punto el fallo fatal no es capaz de eliminar la capacidad de, al menos en parte, de fortaleza del individuo, es la gran pregunta. Yo sí quiero decir una cosa, por concretar la pregunta que me estás haciendo, alguna anécdota, de un director que tuve hace mucho tiempo en una compañía multinacional. Era un hombre con muchas fortalezas, porque era un gran líder en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista posicional como desde el punto de vista personal, pero era un hombre lleno de debilidades, ¿no? Posiblemente a lo mejor fallos fatales en algún caso, ¿no? Bueno, una de las debilidades que tenía era que no creía en determinadas palabras y en lo que significaban. Me acuerdo que este individuo me dijo un día: estoy harto, operé, de la palabra motivación, no me la cuente usted más, no quiero oír nada de esa palabra. Bueno, yo trabajaba en aquella época en recursos humanos, por lo tanto no hablaba de mi motivación, sino de la motivación de la gente, ¿no? No quiero saber nada de esa palabra, no existe, no me hable nunca más de este tema. Y yo creo que esto era una debilidad de este hombre, o posiblemente era un fallo fatal. Sin embargo, quise creer que era un fallo fatal en aquella época. Ahora, pensándolo bien, posiblemente era una debilidad. La palabra motivación era la que le traía fatal, la que le traía a mal traer, no tanto el concepto que había detrás. Yo creo que una de las cosas bonitas que has citado tú antes a propósito de Steve Jobs es esa competencia, ¿no? Que es inspirar a otros, pero realmente inspirar a otros en el modelo de liderazgo extraordinario le llamamos inspirar y motivar a otros, ¿no? Pero la palabra motivación ha perdido, ¿verdad? Toda su capacidad, toda su fuerza, todo su significado. La palabra inspirar es mucho más bonita. A mí mismo me gusta muchísimo, ¿no? Es la esencia de la motivación en el fondo, ¿no? La esencia de la movilización. Pero la palabra motivar se había perdido completamente, ¿no? Bueno, probablemente con esa anécdota quiero decir esas dos cosas, ¿no? De que hay líderes que realmente sí tienen debilidades, como es denostar una cosa tan importante como la motivación. No solamente me lo dijo a mí, sino que lo decía a toda la empresa, y sin embargo, en sus acciones sí realmente estaba inspirando a los demás, ¿no? Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias. Ahí. Bueno, pues como veíamos un poco lo que podemos ir viendo en el caso de Steve Jobs, claramente es una persona, y ahora veremos algunas más de sus debilidades, ¿no? Una persona que, como cualquier ser humano, tiene fortalezas y debilidades. En su caso, como grandísimo líder, lo que tiene es que en algunas competencias que sí que son claves para su posición, para su rol como presidente y director general de Apple, tiene una enorme competencia y le ayuda a hacer una enorme contribución. Hemos visto su capacidad de visión estratégica, hemos visto su capacidad de orientación a resultados, hemos visto su capacidad de perfeccionismo y de desarrollar productos innovadores y únicos, y eso era crítico para su posición y su responsabilidad en el momento, y por tanto tener fortalezas justo en esas competencias es lo que lo hace un grandísimo líder. Sin embargo, vemos ya con esta que acabamos de comentar ahora de la higiene, que sí que es claramente una debilidad, que muchísima gente se quejaba de ella, que le restó credibilidad en muchísimos momentos al inicio de su carrera, pero que claramente no es una competencia o no es un tema, no es un asunto que esté directamente ligado a su situación, a su rol, a su responsabilidad como manager. Y por tanto que sí que es una debilidad que le afecta, como antes veíamos, afecta a las debilidades, pero sin duda no es un fallo fatal que lo pueda hacer salirse de ese colectivo, digamos, privilegiado de los grandes líderes. Veamos algunas más de las debilidades de Jobs. Bueno, esta es una anécdota también. Jobs estaba obsesionado con el tamaño y redujo el tamaño y la forma de la carcasa de los primeros Macs, que he puesto para que veáis cómo eran los Macs al principio, hace 15 años. Parece que fue ayer, pero sin embargo la revolución ha sido brutal. Y sin hacer caso a nadie, no permitió cambiar este tamaño. El resultado de eso fue que los teclados, en algunos casos, resultaron ridículos y las conexiones, al estar todo tan concentrado, eran pobres y por tanto a veces fallaban y daban problemas, ¿no? Bueno, de nuevo, era una persona tremendamente arrogante y todo el mundo dice que era una persona pues muy egocéntrica, muy arrogante,
Bueno, de nuevo, la pregunta, ¿es una debilidad en el caso de Steve Jobs o es un fallo fatal? Y probablemente llegaríamos a una conclusión muy similar a la pregunta anterior. Es una debilidad, es algo feo, son malas maneras, pero probablemente no es algo que tenga tantísima importancia en la posición o en el rol como líder que tenía Jobs que fuese o supusiese una debilidad fatal. Pero tenía más. Por ejemplo, en este otro ejemplo, decía Jeff Raskin y Mike Scott, dos de las personas que también trabajaban con él, que es un líder increíble. Decía, siempre me gustó Steve, pero me resultó imposible trabajar para él. Decía, Jobs se olvidaba de las reuniones y compromisos regularmente. De nuevo, era una persona tremendamente informal. Era una persona que, por ejemplo, aparcaba en las paradas reservadas para inválidos. Era una persona que llegaba puntual a muchísimas reuniones o que incluso a veces las cancelaba en el último minuto, ¿no? De nuevo, esta informalidad o esta rudeza que tenía Jobs era una debilidad que por tanto le afectaba, pero no le afectaba mucho, o era de nuevo, o era un fallo fatal. Pues probablemente la respuesta de nuevo sería la misma, ¿no? Es una clara debilidad, es algo que no nos gustaría ver, pero probablemente tampoco fuese un fallo fatal, porque tampoco fuese algo que fuese esencial para, la función y la responsabilidad de Steve Jobs, ¿no? Y por último, un ejemplo más, ¿no? Decía, simplemente porque te diga un día que algo es una mierda, y lo decía con bastante frecuencia, o es fantástico, no significa necesariamente que piense lo mismo mañana. Esto lo decía Tribble, uno de sus colegas, ¿no? Y decía, si realmente le gusta algo de lo que has dicho, exactamente una semana después vendrá y te propondrá tu idea como si fuera suya. Decía mucha gente que Steve Jobs, aparte de en muchas ocasiones tener una crítica destructiva, cuando algo no le parecía excepcional o perfecto, era capaz de decirle a la gente con mucha frecuencia eso de que las cosas eran una mierda, o de si no sabía hacer las cosas mejor, y que aparte también tenía tendencia a apoderarse de las ideas de otros, ¿no? De nuevo la pregunta es, ¿esto es una debilidad en el caso de Jobs o es un fallo fatal? Y yo creo que de nuevo la situacionalidad del líder, la situacionalidad, cuál es su rol, cuál es su principal responsabilidad, cuáles son sus principales elementos de contribución, cuáles son las competencias que realmente van a tener un mayor impacto en función de su posición, podría llevarnos a que es de nuevo una debilidad y no es tanto un fallo fatal, ¿no? Alguna gente dice que este apoderamiento de las ideas de otros, y por supuesto no es una buena manera, pero de cierto modo lo que representaba es que Steve Jobs, cuando se entusiasmaba con la idea que alguien le daba, quizás por su egocentrismo, se apasionaba tanto con la idea que la hacía suya, y en el momento que la hacía suya, llegaba a olvidar que se la había dado a otro, ¿no? Bueno, pues vemos clarísimamente de nuevo que Jobs tenía debilidades, pero que la duda razonable es saber si estas debilidades eran meras debilidades o podían llegar a convertirse en fallos fatales para su posición. Bueno, ¿qué lección sacamos de este caso? Bueno, la lección yo creo que es que independientemente de las debilidades y las maneras, las enormes y profundas fortalezas que tenía Steve Jobs lo convertían en un grandísimo líder y manager, y que sin duda fue lo que ayudó a construir el éxito enorme de Apple. Ya si nos vamos a la investigación, por hacer un poco unas conclusiones de lo que hemos visto hasta ahora, en la investigación nosotros hemos descubierto que es la presencia de las grandes fortalezas y no es la ausencia de debilidades lo que hace a un gran líder. Cualquiera de los líderes que hemos visto, sean o no sean conocidos, que tienen grandes fortalezas, salen evaluados siempre, salen siempre en los percentiles más altos de efectividad de liderazgo. Y que, como antes comentaba Mariano, todos tienen debilidades. Todos los seres humanos tienen debilidades. Unos tienen más y unos tienen menos. Pero que lo que diferencia realmente a los grandes líderes no es la ausencia de debilidades, no es no tener debilidades, que de hecho, como hemos visto en nuestra propia investigación, lo único que hace es llevarte al promedio, sino que lo que hacen los grandes líderes es el cultivar unas cuantas grandes fortalezas profundas. Otro hallazgo interesante de la investigación, y que aparte creo que es una buena noticia, es que no importa qué competencias son estas fortalezas. Hemos visto perfiles de líderes que están en el percentil 90 con 3, 4, 5 grandes fortalezas y que son radicalmente distintos en unos casos y en otros. Todos los líderes son diferentes y independientemente de en qué competencias, el tener fortalezas en competencias que sean claves para su posición es lo que es el secreto para que consigan hacer una contribución excepcional y superior a la de cualquier otro líder o manager. Hemos visto también que en algunos casos excepcionales, y hablábamos antes del 0,1%,
Grandes líderes tienen fallos fatales a la vez que fortalezas. Y podríamos decir que si Steve Jobs, en alguna de las debilidades que antes hemos revisado, pues alguna de ellas no fuese solo una debilidad, sino que pudiese ser incluso un fallo fatal o una debilidad fatal, y probablemente la última, la que hemos visto, la de arrogancia y la de apoderarse de las ideas de otros, pues podría estar más cerca quizás de ese fallo fatal por el impacto que puede tener en la creatividad y generación de ideas de otros, pues incluso grandes líderes con 5 o más fortalezas sobresalientes, aun teniendo algún fallo fatal, están considerados líderes excepcionales y están entre el 10% de los mejores del mundo. En la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos lo que vemos es que los grandes líderes tienen alguna debilidad, pero que no es una falla fatal y por tanto no afecta demasiado a su efectividad como líderes. Y por último, que si un líder tiene 5 o más fortalezas profundas, las debilidades que para otro líder serían fatales afectan muy poco a su efectividad y liderazgo. Cuando un líder no tiene fortalezas profundas, veíamos antes, y sin embargo tiene una debilidad, está evaluado de media en el percentil 17, es decir, tiene más de un 80% de líderes mejor evaluados. Sin embargo, cuando un gran líder tiene 5 o más fortalezas profundas, el tener una debilidad lo puede pasar del percentil 93 al 80, pero poco más, es decir, sigue siendo un gran líder. Esto, bueno, algunos psicólogos lo han descrito con el término de efecto halo o con lo que llamamos en inglés el idiosyncratic credit theory, ¿no? La teoría de dar credibilidad. Y de alguna manera lo que se dice es que si tienes unas cuantas fortalezas sobresalientes, la gente, en cierto modo, olvidará o obviará tus debilidades. La siguiente pregunta es, bueno, ¿se puede desarrollar una fortaleza? Porque si hemos visto que lo que realmente hace grandes a los líderes es no eliminar solo sus debilidades, sino fundamentalmente desarrollar y cultivar unas cuantas fortalezas, el siguiente paso será preguntarnos si es posible desarrollar fortalezas, sobre todo cuando llevamos más de 30 años con un enfoque de desarrollo centrado en la eliminación de debilidades. Una pregunta antes de esa es hacernos la siguiente: si sería Apple incluso más exitosa si Steve Jobs hubiera corregido alguna de sus debilidades o alguno de sus posibles fallos fatales. Y seguro que estaréis de acuerdo conmigo en que seguramente sí. O sea, el éxito de Apple y el caso de Apple ya es en sí mismo impresionante, pero si consiguió eso, incluso teniendo algunas debilidades y fallos fatales, probablemente si hubiese dedicado algún tiempo a corregir algunas de esas debilidades, el impacto aún podría haber sido mayor. Vayamos a la pregunta que antes os mencionaba. ¿Se puede construir fortalezas? Y os voy a lanzar esta pregunta para que vosotros me deis vuestra opinión. ¿Podéis votar en la pantalla? No sé si no la estáis viendo. Sí, ya empezamos. Vamos con un 35, un 60% de votos, un 81%. Animaros los que queréis. 2 segunditos más. Muy bien, tenemos ya el 100%. Cerramos y os muestro lo que vosotros mismos habéis dicho. El 80% consideráis que sí que es posible construir y desarrollar fortalezas. Solo un 4% pensáis que no es posible desarrollar fortalezas. Y el 16% consideráis que a veces es posible desarrollar fortalezas. Bueno, y me alegro muchísimo que hayáis dado esta respuesta porque nuestra visión y nuestra investigación dice exactamente lo mismo. Es posible. Y esto es un mensaje muy positivo, ¿no? Si realmente lo que nos diferencia como líderes es tener fortalezas, pues es muy positivo y muy optimista pensar que sí que se pueden construir. Bien, ¿cómo se hace esto de construir fortalezas? Bueno, lo que sí que está claro es que, aunque sí que se puedan construir fortalezas, el enfoque lineal o tradicional para crear fortalezas no funciona. Es decir, llevamos muchísimo tiempo, muchísimos años, no solo en el mundo empresarial, también en el mundo educativo, en la enseñanza básica, en las universidades y por supuesto en las empresas, centrándonos fundamentalmente en desarrollar o en hacer formación para que los líderes eliminen debilidades. Y de hecho el enfoque tradicional, y aún por desgracia el de muchas empresas que se dedican a la formación y el desarrollo,
sigue siendo este enfoque lineal de eliminar debilidades. Vemos en qué hace mal alguien o qué hace mal un colectivo, por ejemplo, de mandos o de managers, y lo que hacemos es desarrollar formación para ayudar a esos líderes o managers a eliminar, en cierto modo, esas debilidades. Y bueno, y nuestra investigación lo dice con números y clarísimamente que eso no te va a hacer nunca excepcional. Lo que te hará es acercarte más al promedio y, por tanto, estar muy cerquita del percentil 50 de la muestra y, por tanto, estar en una posición en la que no eres ni bueno ni malo, ni todo lo contrario, ¿no? ¿El enfoque lineal en qué consistía? Bueno, pues en que si, por ejemplo, tú eres malo hablando en público, pues ibas a un nuevo curso de hablar en público o practicabas más hablar en público y con eso pues mejorabas tu debilidad. Y está claro que es un enfoque que funciona y funciona muy bien cuando lo que estamos hablando es de eliminar una debilidad. Pero si lo que queremos hacer es construir una gran fortaleza, y si yo ya soy bueno hablando en público, pues por ir a otro curso de hablar en público, probablemente mi nivel de competencia en hablar en público será exactamente el mismo antes y después del curso. Por tanto, tenemos que buscar nuevos enfoques, ¿no? Y el desarrollo basado en fortalezas, nosotros lo vemos como un proceso que no es lineal, que no es atacar directamente a la competencia que queremos trabajar, que no consiste en más formación, en más cursos sobre lo mismo que queremos trabajar, y que lo que tenemos que buscar es un modelo de construir en base a un enfoque que no sea lineal y lo que llamamos nosotros cross-training o entrenamiento cruzado o entrenamiento circular, y que ahora os comentaré. Este entrenamiento cruzado está basado también en una investigación que hemos realizado y que nos ha llevado a desarrollar lo que es la guía de desarrollo de competencias basada en fortalezas, que es el concepto de combinación poderosa, que ahora os explicaré con un poquito más de detalle. Este concepto de combinaciones poderosas lo que viene a definir es que lo que hemos visto es que en cada una de las competencias diferenciales que debe tener un líder, por ejemplo aquí tenemos pues el expertise técnico y profesional, de alguna manera está altamente correlacionado con otros comportamientos y competencias que llamamos comportamientos y compañeros, comportamientos, perdón, y competencias compañeras. Esos comportamientos no tienen por qué tener que ver con la competencia principal, en este caso expertise técnico, sino que pueden ser otros que muchas veces intuitivamente no se nos podrían ocurrir. ¿De dónde sale esta investigación o este concepto del desarrollo de competencias cruzado o basado en comportamientos compañeros? Bueno, pues la investigación es muy sencilla, pero bueno, hay que tener la idea de que se te ocurra, ¿no? Lo que hemos hecho es coger en nuestra base de datos de, en este momento, más de 70.000 líderes evaluados a nivel mundial, y hemos cogido a líderes que estaban en el percentil 95 en cada una de las competencias. Por ejemplo, en este caso hemos cogido a líderes que estaban en el percentil 95, es decir, entre el 5% de los mejores en expertise técnico. Y lo que hemos visto es cuáles eran los otros comportamientos o competencias que estos líderes excepcionales en expertise técnico desarrollaban también de una manera excelente. Y a través de este análisis hemos descubierto que todas las competencias, cualquier competencia que cojamos de liderazgo, cuando es una fortaleza, está alineada y está correlacionada con entre 5 y con otros 5, 12 comportamientos que de alguna manera la potencian o la acompañan. Y el entrenamiento cruzado en lo que consiste es que si alguien ya es bueno en esta competencia, lo que debe hacer para ser excepcional es desarrollar estos comportamientos compañeros que de alguna manera son ingredientes que perfeccionan o que hacen excepcional este nivel de competencia. Por tanto, son comportamientos altamente correlacionados estadísticamente con la competencia principal y que han sido encontrados, como os he comentado, empíricamente a través de la investigación de los comportamientos compañeros que tienen aquellos líderes que desarrollan excepcionalmente bien cualquiera de las competencias de liderazgo. Por ver el ejemplo que antes os estaba mencionando de expertise técnico y profesional, pues vemos que, por ejemplo, uno de los comportamientos compañeros es el pensamiento crítico, o lo que sería la capacidad para analizar y resolver problemas y situaciones. Hemos visto que gente altísimamente competente en expertise profesional es también muy buena en resolver y analizar problemas. Otro de los comportamientos compañeros del expertise técnico es la capacidad para hacer redes y para desarrollar y construir relaciones productivas entre sus colegas, tanto internos como externos, fuera de su organización. Otra de las
comportamientos o competencias compañeras del expertise técnico es la capacidad para comunicar mucho y poderosamente. Y pensemos, aquí por daros algún ejemplo, alguna anécdota donde se vea muy bien esta conexión, pensemos en alguien que es un experto, por ejemplo, en ingeniería, yo qué sé, en física, y trabaja en un departamento de I+D de una empresa, y que ya es fuerte, y que de hecho sale fuerte cuando es evaluado en esta competencia de expertise profesional. A lo mejor esa persona es muy experta profesionalmente, pero la gente no le evalúa con un percentil 90, no le evalúa con un nivel de perfección o de excelencia, porque en cierto modo no conoce, o no sabe, o no accede al grado real de expertise técnico que esta persona tiene. Cuando este mismo personaje, esta misma persona comunica mucho, enseña a otros, muestra a través, por ejemplo, de dar conferencias o webinars o discursos o escribe sobre los conocimientos profesionales que tiene en ese momento, automáticamente el grado que el resto de las personas que trabajan con él tienen de conocimiento sobre su expertise profesional crece de manera impactante. Lo mismo que, por ejemplo, hacer coach a otros o desarrollar a otros es otro de los grandes comportamientos compañeros. Es decir, hay comportamientos que clarísimamente potencian el desarrollo de la competencia principal y eso es lo que hace diferente el modelo. De la misma manera que os he comentado estos tres, pues habría otros 5 comportamientos que estarían altísimamente correlacionados con esta competencia de expertise técnico y profesional. Y la clave, por tanto, cuando queremos ayudar a la gente o a un líder a construir fortalezas profundas, es enseñarle a través de estas guías y de los comportamientos compañeros de cada una de las competencias que quiere trabajar, qué cosas o qué otros comportamientos o competencias le pueden ayudar a pasar de bueno a excepcional. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué podéis hacer cada uno de vosotros si os ha interesado el tema, si realmente creéis que podéis desarrollar vuestras fortalezas y queréis dar un pasito más allá? Pues os voy a dar algunas recomendaciones de cosas que podéis hacer. Primero, si queréis saber más sobre cómo desarrollar fortalezas, os invito a que entréis en este link que os pongo en nuestra web de Singer Folmank y entréis en este link de lo que llamamos los comportamientos compañeros, ¿no? Ahí vais a poder elegir una fortaleza, una sola de las 16 competencias de nuestro modelo, sobre la que queráis trabajar. Que sepáis que ya es una fortaleza en vosotros, pero que queréis llevarla a un nivel excepcional. Os enviaremos una guía específica explicándoles cuáles son los comportamientos compañeros para esa competencia que habéis elegido y para que podáis desarrollarla realmente como una fortaleza. Y si queréis saber más sobre nuestro modelo de desarrollo integral, basado en fortalezas, también podéis mandar un correo, por supuesto, a Natalia, que antes ha inaugurado el webinar y que es la responsable de asistencia del departamento de marketing. Pidiéndole más información, encantados os mandaremos información mucho más precisa sobre los modelos integrales y no sobre una competencia más. Que aún así queréis más, que queréis hacer más, bueno, pues si contestáis a la encuesta que recibiréis al final del webinar, os enviaremos uno de los últimos artículos de Jack Singer, que se llama Desarrollar fortalezas o desarrollar debilidades. También, si os interesa participar en algún workshop público, en muchas organizaciones a lo mejor estáis valorando la posibilidad o la aplicabilidad de este modelo de desarrollo de fortalezas en vuestras organizaciones. Y para poder evaluar cualquiera de estos programas ampliamente premiados, lo que podéis hacer si queréis es hablar con cualquiera de nuestras oficinas o con cualquiera de nuestros responsables de proyecto y os enviarán una oferta especial para que podáis participar en alguna de las actividades o seminarios o workshops que organizamos abiertamente. Ahí os pongo un link que es el de formularios@extraordinariolider.es, donde podéis, si queréis, enviar esta petición si no conocéis a alguno de nuestros responsables de proyecto o directores de oficina personalmente. También, por supuesto, quiero invitaros a nuestro próximo webinar dentro de esta serie mensual que tendrá lugar a finales de noviembre. En concreto, el webinar tratará sobre el liderazgo femenino y la mujer en la empresa. Coincide, os lo digo también por si alguno de vosotros estáis en Cataluña, el día 19 de noviembre estaré impartiendo una conferencia sobre este tema, sobre el liderazgo femenino y la mujer en la empresa, en el edificio de la Pedrera de Gaudí, conjuntamente con APD, con la Asociación para el Progreso de la Dirección. Y el día 23 de noviembre, para los que no podáis asistir presencialmente, pues podréis seguir esa misma presentación
registrándoos como habéis hecho hoy en nuestro próximo webinar, en el que veremos los últimos datos de nuestra investigación en relación al liderazgo femenino. Y bueno, invitaros también a que nos podáis seguir y podéis seguir especialmente las publicaciones que tanto Jack Singer como Joy Foreman están realizando periódicamente en el Harvard Business Review. Uno de los últimos artículos es Haciéndote indispensable, convirtiéndote en indispensable, en el que bueno, comparte un poco este enfoque único basado en ciencia del desarrollo de fortalezas. También os pongo aquí un link por si estáis interesados en acceder a ese foro de Harvard Business Review, al que podéis suscribiros incluso y podéis ir recibiendo puntualmente los diferentes posts y los diferentes artículos que vamos colgando ahí. Sé que algunos de vosotros preguntaréis por qué nos da tiempo a copiar todos estos links si os enviaremos la presentación, y ya os adelanto que sí. Natalia, a todos los que os hayáis registrado y a los que hayáis cubierto, como antes os pedía antes, la encuesta final que os encontraréis al terminar el webinar, os enviaremos el PDF con toda la presentación. Le voy a dar un minuto la palabra a Mariano por si quiere hacer algún comentario final antes de terminar nuestro webinar de hoy. Mariano, ¿quieres hacer algún comentario antes de terminar? Pues no, realmente únicamente quizás subrayar el hecho que has definido como desarrollo de la fortaleza en base a las competencias acompañantes, ¿no? Que es un tema, yo creo que el más revolucionario, ¿no? que se ha podido conocer desde el punto de vista de investigación en management, ¿no? Cómo realmente desarrollando competencias que en principio tienen que ver nada con la competencia principal, pues se puede llegar a ser capaz de desarrollar esa competencia principal, ¿no? Sí. Has dicho lo de la competencia técnica y cómo desarrollando la comunicación se puede desarrollar esa fortaleza, pero también podríamos poner otros ejemplos. En cualquier caso, es curioso el ver, analizar y conocer cuáles son esas competencias acompañantes respecto a la competencia principal, ¿no? En cada caso, ¿no? Para no dar palos de ciego, sobre todo, ¿no? Sí, exactamente. Para no decir voy a estudiar esto, trabajar esto por las buenas, sino decir aquello que me sirve, aquello que quiero desarrollar. Sí, porque yo creo que esa es la gran cuestión resuelta con esta investigación, ¿no? Que mucha gente es totalmente consciente, no solo porque lo haya oído en conferencias o porque lo haya leído, sino porque su propia intuición le lleva a ver que lo que realmente hace a la gente diferente son sus fortalezas, y tiene la intención, que es lo más importante, la intención y la motivación inicial para desarrollar lo que él considera que son sus fortalezas o lo que después de un feedback 360 grados como los que nosotros hacemos, pues ese informe le dice que son sus fortalezas, ¿no? La pregunta después es, vale, ¿y cómo la desarrollo? Y por desgracia, la mayor parte de las veces, la respuesta que se le da es una respuesta lineal, es decir, se le dice que trabaje esa fortaleza de la misma manera que se ha venido trabajando siempre el desarrollo, con lo cual el fracaso es lo que va a suceder, su nivel de competencia va a seguir exactamente igual, y lo peor es que se va a desmotivar para seguir desarrollando fortalezas, ¿no? La ventaja de este mecanismo es que a través del cross-training, a través del entrenamiento basado en los comportamientos compañeros que están altamente correlacionados con estas competencias, la gente mejora. De hecho, en nuestros datos podemos decir que el 80% de las personas que utilizando el modelo de cross-training trabajan sobre sus fortalezas mejoran después de un año, ¿no? Y eso es lo que es más motivante para seguir. Yo creo que quizás uno de los problemas es que el que acabamos de comentar, ¿no? Que simplemente por no utilizar el método adecuado, por no utilizar el enfoque adecuado de desarrollo, incluso gente que está muy automotivada para desarrollar sus fortalezas fracasa por haber utilizado una mala vía o un mal camino. Sí. Bien, hay una pregunta que nos hace Alfonso, antes de terminar, Alfonso Rodríguez, que dice, cuando decimos o decís que los grandes líderes no presentan fallos fatales, ¿quieres decir que efectivamente no los tienen o que son capaces de ocultarlos? Bueno, quizás no lo he explicado del todo bien a lo largo de la presentación, pero por responder con datos cuantitativos, lo que decimos es que aquellos que son evaluados como grandes líderes y que tienen un nivel de efectividad de liderazgo altísimo, aquellos que tienen 5 o más fortalezas profundas, en el 99,9% de los casos no tienen fallos fatales. No, nadie percibe en ellos fallos fatales. Tan solo el 0,1% de los casos será esto. Es decir, en el 0,1% de los casos será, en concreto, en 27.000 líderes evaluados con un 360 grados, solo 35
tienen esta coincidencia de fortalezas profundas y fallos fatales. Lo que sí que se da mucho es líderes que también siendo excepcionales y que están aproximadamente en el perfil 80, 85, 90 incluso, tienen pues muchas fortalezas profundas y tienen debilidades, pero son debilidades que no son fallos fatales porque no afectan o no están ligadas a una competencia o un comportamiento que sea clave para su posición o responsabilidad. Espero con esto haber respondido a tu pregunta, Alfonso. Muy bien, pues con esto vamos a terminar por hoy. Os quiero dar las gracias a todos por haber participado una vez más en nuestros webinars. Ha sido un placer contar con todos vosotros. Hemos tenido parte un grupo pues tanto amplio, 84 participantes en esta ocasión y aparte muy diverso, porque hemos tenido personas de diferentes géneros, de diferentes sectores y también de diferentes países. Tenemos participantes de España, de Chile, de Perú, de Argentina, de Brasil y de Colombia. Y bueno, invitaros a que, como antes os comentaba, participéis y sigáis participando en nuestra serie de webinars. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo. Gracias.